Hola clase, bueno, vamos a continuar en esta sesión de video eh, con lo último que nos quedamos, que era abordar el problema de la ecuación diferencial que construimos, considerando que la velocidad en la que cierta cantidad de cosas, objetos, material, etcétera, era proporcional a pues la cantidad de ese objeto, cosas, etcétera, ¿no? Y la idea era ahora enfatizar el caso en el que la velocidad disminuye. Entonces, mencionábamos, por ejemplo, de la última sesión, el caso del carbono 14, en lo que tú tienes un material aquí que podría ser como bien un hueso, un este, agente antropológico que pudo haber sido de origen orgánico. Y la idea era que, bueno, el carbono 14 es un isótopo radioactivo que, pues como tal, está presente en la química orgánica y por ende, pues básicamente cualquier ser orgánico va a estar radiando, claro, en unas cantidades muy pequeñas, no te preocupes, no eres radiactivo del todo y vas a mutar ni nada, ¿no? Simplemente hacemos referencia a que estamos compuestos ahora sí que de un elemento que tiene ciertos porcentajes de radioactividad, ¿no? El chiste es que cuando planteamos esto en una ecuación diferencial, entendíamos que la velocidad estaba vinculada con la derivada y si ahora estamos considerando el caso en el que la velocidad disminuye, va hacia abajo, vamos a construir un modelo en el que la velocidad de el agente que tiene, no sé, carbono o que tiene alcohol o que tiene alguna droga o un medicamento, no lo sé, es proporcional a esa cantidad, pero en lugar ahora de ser una cantidad positiva, va a ser una cantidad negativa porque estamos pensando en que esto está decayendo. Entonces, cuando resolvemos la ecuación diferencial, pues procedemos otra vez a integrar, y de la integración lo que vamos a obtener es que la cantidad de este material a tiempo t es c a un tiempo t0 por e a la menos r t menos t0. ¿Cómo sabemos esto? Pues en clase ya resolvimos el caso en el que la r es negativa, positiva, perdón, parámetro fijo y real. Entonces simplemente hay que sustituir ese mismo r con un menos r y eso es todo, ¿no? Recuerden, T0 es un cierto tiempo inicial y esta cantidad técnicamente es algo que tú conoces o en algunos problemas es lo que vas a conocer de la cantidad, en este caso, por ejemplo, de algo radiactivo que en algún momento murió y dejó de, pues, seguir manteniendo esa cantidad de material radiactivo y se va a empezar a degradar, ¿no? Cuando tú graficas esta solución, respecto a t, pues vas a tener que graficar c función de t, y esto va a ser algo así como, pensemos que aquí está un t0, un tiempo inicial, aquí va a estar situado c a t0, y entonces la gráfica de esto va a ser pues una exponencial que va a ir hacia abajo, es una exponencial que decae. Esto en la física la gente lo conoce como el decaimiento radiactivo. Y va a ir como e a la menos r por t menos t0, ¿ok? T0 pues es el momento en el que esto comenzó a decaer, ¿ok? Regularmente cuando hacen estudios en antropología, tú mides por acá un t' a un tiempo final y haces cierta medición de radiactividad, ¿no? En un material. Entonces, conociendo esta tasa de decaimiento, ahora acá la tasa en lugar de ser de crecimiento es una tasa de decaimiento, tú podrías tener con cierto grado de precisión en qué momento ese objeto existió o tuvo vida, ¿sí? Y así puedes designar o tener un buen criterio para clasificar los momentos en los que algo estuvo existente eh, en algún periodo de la historia, ¿no? Bueno, aquí hay una cantidad que es muy importante en la literatura y esto te va a ser útil en la antropología,
en la medicina principalmente. Y es algo que se conoce como tiempo de vida media. Entonces, el tiempo de vida media, literalmente es un tiempo que te va a caracterizar el momento en el que la mitad de tu cantidad inicial a tiempo cero, pues decayó a la mitad de esa cantidad. Eso es todo. Lo importante es que lo puedes determinar. Entonces, dada la razón de decaimiento, tú podrías obtener este dichoso tiempo de vida media. Entonces lo vamos a designar ahorita con la letra tau, simplemente para darle un nombre. Y entonces el objetivo es este. El tiempo de vida media satisface que la cantidad a dicho tiempo tau es igual a la cantidad de tiempo inicial sobre 2. Eso es lo que va a obedecer esta definición del tiempo de vida media. ¿Ok? Eso es todo. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, no sé, vas al odontólogo y te inyectan cierta cantidad de anestésico, el tiempo de vida media que va a transcurrir, no sé, pensemos que tal vez es una hora, significa que en una hora tu cuerpo ya metabolizó la mitad del material o del químico que te hayan inyectado para anestesiarte. Cuidado, el tiempo que transcurre no necesariamente tiene que ser el doble para que acabe de terminar la reacción metabólica en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque fíjate, si vemos otra vez con cuidado esta gráfica, te digo, tienes una cantidad inicial de un material, objeto o algo que se está degradando. Cuando esa cantidad llegue a la mitad, aquí, ese tiempo, entre el tiempo inicial y el tiempo que quedó, es a lo que estamos denominando como tau. Es este intervalo de tiempo. ¿Ok? Eso es a lo que vamos a llamar tau. ¿Sí? Regularmente, en los ejercicios que vas a resolver o que vamos a plantear, por lo general, siempre vamos a considerar que T0 pues es 0. Esto no tiene que ser así para todo, ¿no? Eso es importante. No estamos diciendo que para cada ejercicio T0 siempre es 0. De hecho, no. Por ejemplo, si yo te digo, fíjate que el día de hoy lo consideramos como el tiempo T0 y quiero que me digas en qué momento existió vivo un dinosaurio de acuerdo a un hueso que me encontré por ahí, pues el T0 va a ser el tiempo en el que eso ocurrió cuando estaba vivo, ¿no? Entonces, no va a ser 0, ¿sí? Regularmente lo consideramos 0 simplemente para simplificar las cosas y al momento de hacer los cálculos, pues tú digas que C al tiempo T es R, perdón, es C a tiempo 0 por E a la menos RT. Eso es todo. Simplemente es como para hacer una relación temporal. Ya sabes, desde geometría analítica que existen ciertos tipos de operaciones para hacer traslaciones, rotaciones, etc. Aquí simplemente estamos haciendo una traslación, ¿ok? Pero te digo, no tiene que ser necesariamente el cero. Por simplicidad, regularmente sí lo es, ¿sí? Entonces, T0 lo vamos a llamar el tiempo inicial. Y C de T0 va a ser definido o considerado como la condición
inicial. Entonces, este concepto es importante. A veces se escribe también así, mira, como C subíndice 0. C subíndice 0 va a estar denotando la condición inicial de algo a tiempo T0 o tiempo inicial. ¿Ok? Entonces, si tú tenías que a, al tiempo de vida media la cantidad inicial de un material se degradó a la mitad, pues podemos saber con precisión cuánto vale tau, y eso no es difícil de calcular, fíjate. Pensemos que hacemos esta traslación a T0 y simplemente decimos, ya sé que la cantidad de material de un algo se va a estar degradando como C0 por E a la menos RT, ¿ok? Independientemente de la traslación a cero o no, el tau es esta distancia que va de T0 a este tiempo, ¿ok? En el que tienes esta cantidad a la mitad, ¿ok? Entonces, C de T, perdón, C de tau va a ser C0 por E a la menos RT, perdón, E a la menos R tau, ¿ok? Pero esto ya estamos diciendo que por definición tiene que ser la mitad de la cantidad inicial que tú tenías en tu muestreo o en tu muestra. Vemos que podemos aniquilar C0 en la expresión y de aquí podemos decir, puedo sacar el logaritmo, entonces te queda que menos R tau es logaritmo de un medio, pero logaritmo de un medio es menos logaritmo de 2. ¿Sí? Porque logaritmo, eso es logaritmo de 1 menos logaritmo de 2, pero logaritmo de 1 es 0 para cualquier base de logaritmos, ¿verdad? Y entonces, si tú conocías R, eso implica que tau es igual a logaritmo de 2 sobre R. ¿Ya? Esta expresión te permite calcular el tiempo de vida media en un decaimiento, siempre y cuando conozcas la tasa de decaimiento. Y esto es súper bueno. Ahora, comúnmente en los medicamentos, por ejemplo, en las etiquetas o en la información de cualquier medicamento, básicamente siempre aparece el tiempo de vida media y eso significa que es el tiempo aproximado en el que el cuerpo metaboliza las cosas, ¿sí? Esto puede variar entre organismo y organismo. ¿Por qué? Porque obviamente cada organismo es diferente, metaboliza las cosas de maneras diferentes. Pero cuando tú observas esto en los medicamentos es un promedio estadístico. Recuerda que cuando hacen medicamentos, pues tienen que hacer un estudio profundo estadístico para determinar qué propiedades tienen, qué efectos secundarios se pueden mostrar, etcétera, etcétera. No necesariamente el que indique efectos secundarios un medicamento implica necesariamente que a ti te van a ocurrir, ¿no? O sea, eso ya depende de cada organismo. Sin embargo, el tiempo de vida media se refiere acá en medicamentos a algo que te da un tiempo en el que la mitad de ese medicamento se va a degradar de tu cuerpo, ¿ok? Eso puede ser minutos, puede ser horas, pueden ser días. Por ejemplo, en los tratamientos oncológicos, los tiempos de vida media del material radiactivo, por lo general generalmente que te suelen, pues, inyectar o suministrar en el cuerpo, tiene vidas medias de años, algunas, y algunos de días, depende con qué te irradien, ¿no? Pero es otro tipo de radiactividad, ¿no? Otro tipo de material que está ahí radiando en tu cuerpo. Hay algunos otros que tardan milenios, por ejemplo, el carbono 14. Entonces, bueno, quizás estoy exagerando en milenios, pero sí varios años, seguro que sí. De hecho, déjame lo investigo. Eh, ok,
Entonces, el tiempo de vida media del carbono 14 es 5.730 años. ¿Ok? Eso significa que tau vale esto. La tau que te acabo de decir. De hecho, por ejemplo, aquí está, creo que la gráfica del decaimiento que se da. Entonces, tau para el carbono 14, quedamos que era 5.000, ¿qué? Ahí se me olvidó. 5.730 años. 5.730 años. Con esta información tú ya podrías calcular cuánto vale R. ¿Cuánto vale R? Pues R va a ser logaritmo natural de 2 sobre 5.730 años. Date cuenta que tau va a tener unidades de tiempo, porque es un tiempo. R va a tener unidades de 1 sobre tiempo. Y la unidad va a depender de en qué escalas de tiempo estés midiendo. Tal vez son años, tal vez son segundos, tal vez son nanosegundos, tal vez son siglos, no lo sé. Eso ya va a depender de qué estés, pues ahora sí que modelando, ¿ok? Lo que sí es que la unidad de este factor R va a tener unidades de 1 entre tiempo. Lo que dé esta cantidad, eso va a ser tu R, ¿sí? De hecho, este número va a ser importante para tu tarea. En tu tarea te voy a poner un ejercicio en el que vamos a poner este problema y tú vas a tener que determinar algo porque vamos a suponer que eres un antropólogo, ¿va? Ok. Sin embargo, en la tarea ya vienen ciertos datos. Vamos a tomar los datos de esa tarea cuando tú la estés resolviendo. No tomes en cuenta el dato que te di. Toma el dato que te venga en la tarea para que todos tengan lo mismo por si alguien no había visto para ese momento este video, por lo menos. Entonces, cuando hagan su tarea, usen los datos de esa tarea. ¿Ok? Bueno. Eh, Te menciono. Entonces, ya tenemos ahora la noción de la vida media del carbono 14. No sé, me dan ganas de pensar tiempo de vida media del alcohol. Alcohol. Ay. Mira, por ejemplo, dice, tiempo de vida en la sangre es de 2 a 3 horas y aún así es perceptible después de 8 horas. Claro, porque esto no es lineal. El que sea de 2 a 3 horas no significa que entre 4 y 6 horas ya se te desapareció. Recuerda que esto está decayendo exponencialmente. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si yo grafico esta curva otra vez, pensemos que otra vez tenemos C, cierta cantidad, por ejemplo, ahora de alcohol, pensemos que T0 es 0, entonces, pensemos que tienes cierta cantidad de algo en tu cuerpo, a T0 tenemos cierta cantidad C0 inicial, pensemos que aquí ya está tau, date cuenta que tau, pues, resuelve esto cuando cuando C es C0 entre 2, ¿ok? Entonces, si de aquí a acá medía cierta cantidad tau, 2 veces tau quedaría por aquí, y obviamente la cantidad de material no se disminuyó a 0, ¿verdad? ¿Qué estoy diciendo? Que el que tú tengas a un tiempo tau la mitad de material no significa que al doble ya se te eliminó todo. No, ¿por qué? Porque pues esto está decayendo exponencialmente, ¿sí? O también lo podrías escribir como E a la menos T logaritmo de 2 sobre tau, ¿no? En fin, entonces recuerda, el que te digan que a 2 o 3 horas ya se te pasó la mitad de alcohol, no significa que en 6 horas ya se te acabó la presencia de alcohol en el cuerpo. ¿Por qué? Porque esto decae exponencialmente. Entonces tienes que ser consciente de eso. Son decaimientos que pues se dan así. ¿Sí? Y bueno, como te decía también, otra cosa importante es que esto es estadístico, ¿no? O sea, si fuera totalmente determinista y todos fuéramos exactamente iguales, seguro esto sería un número perfectamente conocido.
Sin embargo, cada organismo es diferente y se entiende que pues todos reaccionamos de maneras un poquito diferentes, ¿no? Sin embargo, seguimos siendo humanos. Tal vez si tú suministras la misma cantidad de alcohol en una ballena, funcione de manera diferente a un ratón, ¿no? Entonces, hay que considerar varias cosas en este tipo de planteamientos, ¿ok? Perfecto. Una cosa importante, esta es una clase grabada. Si tú presentas dudas o que quieras atender algo del video, con confianza, coméntalo en el link del Classroom en su momento. Y si no, no sé, no te quedó la duda o aún así tienes la duda, etcétera, recuerda que en las clases presenciales, de tiempo real me refiero, puedes atender tu pregunta, ¿no? O sea, no hay ningún problema que lo chequemos en ese momento, aunque estemos hablando ya de otro tema. Con confianza pregúntalo. Obviamente, entre más cercana la duda al video de la clase en curso, pues es mejor, ¿no? Porque tal vez estemos a finales del semestre y me empieces a preguntar cosas del principio y podría ser que ya ni siquiera yo tenga fresco lo que habíamos platicado en ese entonces. Entonces, por favor, sí te pido que seas riguroso o continuo al momento de ver los videos y pues de atender las clases de tiempo real. ¿Va? Ok. Resumen, creo que hemos concretado que una simple y sencilla ecuación, como lo ha sido esto, x' igual a rx, es una ecuación diferencial de primer orden lineal que ya por defecto te puede dar muchas cosas importantes, como lo es el crecimiento de poblaciones para R positiva o el decaimiento radiactivo, pensémoslo, cuando la R es negativa. Estas cosas son modelos que se aplican en la vida real. Claro, van a funcionar hasta cierto umbral. Sin embargo, yo te puedo apostar que en la física nuclear el decaimiento radiactivo planteado así funciona y funciona muy bien. Respecto al crecimiento de poblaciones, te puedo decir que sí funciona, pero en cierto umbral de tiempo. No siempre va a funcionar así todo. Entonces, también es importante que cuando tú hagas o plantees modelos, tengas en mente que va a haber un umbral en el que tu modelo funcione, opere de manera óptima, ¿no? Entonces, sí tienes que ser consciente de eso. En fin, repito, es un simple ejemplo con el que comenzamos de una manera muy importante el semestre. Quizás no me creas, pero algo que nos va a tardar casi un mes en estudiar es algo parecido, nada más que va a tener una estructura similar. Casi es lo mismo que lo de arriba, casi. Solo que acá pues entendía que x es una función que va de R a R y R es un parámetro real. Entonces x está en los reales, R es una constante fija y que está en los reales también, que puede ser positiva o negativa. Me podrías preguntar, ¿qué pasa si R vale 0? Bueno, si x' vale 0, pues entonces x es la constante, ¿no? Porque la derivada de una constante es 0. Entonces, ese caso en el que R es 0, pues no tiene sentido alguno. Bueno, sí podría ser pues, simplemente una ecuación en la que no hay nada, ¿no? Repito, con esto comenzamos la clase. Creo que te puedo haber motivado un poquito de que con algo muy sencillo podemos ya entender muchas cosas más complicadas, más realistas. Y lo que vamos a ver después de que acabemos este primer bloque, esta primera unidad, va a ser algo prácticamente igual, solo que aquí X es un vector que va a estar en Rn y A es una matriz de n por n, real, por cierto. Los elementos ijésimos son reales. Después vamos a acotar el caso con n igual a 2. De hecho, lo vamos a acotar en n igual a 2. Y con eso vamos a tener suficiente para divertirnos básicamente un mes. De ahí entenderemos el concepto o la noción de atractor, repulsor, etcétera, etcétera. Movimiento cíclico, etcétera. ¿Va? Y ahora, continuando con la materia, bueno, o sea, todo esto es pues, pertinente al curso y a la materia,
Pero continuando un poquito más con más generalidad, vamos ahora sí a estudiar concretamente las ecuaciones de primer orden y que son lineales. Entonces, la primera parte de que tengas una ecuación diferencial lineal significa que pues vas a tener tu funcional, va a tener un parámetro independiente, otro parámetro dependiente, otra función, mejor dicho, una función que va a depender de una primer derivada de esta cantidad X y ya. Eso es una ecuación de primer orden, dada esta relación, ¿ok? Eso es todo. Ahora, para que puedas atribuirle este apellido de lineal, significa que estos términos tienen que aparecer en tu expresión en forma lineal. ¿Qué significa eso? Que no pueden estar multiplicados entre sí, que no pueden ser productos, que no pueden ser potencias, que no pueden estar dentro del argumento de otra función, etc. ¿Ok? Aquí regularmente suelo preguntar cuál sería la forma funcional en la que podrías expresar en forma genérica una funcional que tenga estos dos términos en forma lineal y mantengas generalidad de tu funcional. Como no es el caso, porque no estamos en tiempo real, lo voy a escribir de manera muy directa. La forma sería esta. Podrías tener una función a que depende de t, multiplicada por x' función de t, más una función b que dependa de t por x que dependa de t, más otra función que se llame c igual a t, perdón, c por t igual a 0. Ya, esta sería tu ecuación diferencial de primer orden lineal. Aquí vemos a x' lineal, tenemos a x en forma lineal, tenemos la dependencia explícita de cosas que dependen de t, aquí, aquí y aquí. Ya, eso es todo lo que podrías tener pensando en que a, b, c sean funciones. Una cosa que vamos a pedir para simplificar las cosas en los cálculos, en la propia teoría, es que van a ser funciones bien definidas. ¿Qué significa eso? Vamos a pedir que esto de bien definido signifique que se comporten bien, lo que implica que sea continua y derivable. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al final de cuentas vamos a ver un poquito más adelante que vamos a tener que integrar estas cosas. Y ojo, el que las funciones sean continuas, derivables, etcétera, no necesariamente implica que puedas hacer la integral o ciertas integrales. Sin embargo, sí podemos asegurar cosas de convergencia, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces, ya que tenemos planteada nuestra primera ecuación diferencial, podemos simplificarla un poquito desde el principio. ¿Cómo? Si tú divides entre a todo, pensando en que a para cualquier tiempo es diferente de 0, pues podemos dividirla, la expresión completa, y tener que x' función de t más b entre a, podríamos pensar que eso le vamos a llamar la función p, función de t, por x, más c entre a, lo podríamos pasar del otro lado despejándolo como q función de t. Ya, esta cosa sigue manteniendo la información de la cosa de arriba, pensando que p función de t es igual a b entre a y q función de t es menos c entre a. Si simplemente recordamos esta estructura, ya podemos llegar a la ecuación de abajo. ¿Ok? No hay ningún problema. Esta cosa ahora sí es lo que vamos a estudiar. Esta es una ecuación diferencial de primer orden lineal y es general. ¿Sí? Esto es lo que vamos a estudiar, por lo menos hoy y en la siguiente sesión, seguro. Bienvenida a la ecuación diferencial de primer orden lineal. Y el objetivo es que, dadas las funciones P y Q,
tú te determines quién es X, ¿no? O sea, el objetivo es determinar quién es X, tal que cuando la multipliques por esta función QP y le sumes la derivada, te dé la función Q. Eso es todo. El objetivo es determinar quién es X, ¿no? Ahora, la pregunta es cómo resolverla. ¿Qué casos se pueden resolver? ¿Se pueden resolver todos? Más adelante vamos a ver un poquito de algo que se conoce como teorema de existencia y unicidad. Tú también lo vas a investigar. Y con eso vamos a cerrar la posibilidad de que sus soluciones existan. Y además no solamente en el caso lineal, va a ser para el caso no lineal también válido. Ahora, ya que tenemos nuestra ecuación diferencial lineal de primer orden, podríamos tener casos. Un caso podría ser, por ejemplo, si P, función de T, vale 0. Otro caso que sería interesante sería, ¿qué pasa si Q es 0? ¿No? Y creo que son los casos más chistositos que podríamos ahorita estudiar. Obviamente después vamos a generalizar la idea, cualquier función P y Q bien definida, pero si P vale 0 o Q vale 0, pasan cosas simpáticas. ¿Por qué? Si P vale 0, tú vas a tener que X' es igual a Q función de T. Y la ecuación diferencial que vas a resolver es realmente muy sencilla. ¿Por qué? Porque simplemente estás diciendo que la derivada de una función, pues es otra función que llamas Q. Eso implica que si tú integras, pensando en el teorema fundamental del cálculo, si tú integras la derivada, obtienes la función. Pensemos que son como cosas con una relación inversa entre ellas, ¿no? Derivada integral. Pero bueno, ya sabes que esto se da vía teorema fundamental del cálculo. Si tú integras la derivada, básicamente encuentras quién era la función, entonces la solución de tu ecuación diferencial va a ser la integral de Q, función de t, diferencial de t, más la respectiva constante de integración. Algo que nos va a ser muy importante en este curso es que no olvides constantes en los cálculos. Otra cosa, si tú tienes constantes sumadas, si tú tienes constantes multiplicadas, divididas, que exista una relación funcional de constantes incluso, la cantidad final es una constante. Entonces, si tú sumas constantes, el resultado es una constante. Si tú tienes el arco tangente de una constante, pues eso es una constante. Si tú tienes exponencial de una constante, eso sigue siendo una constante. Entonces, eso hay que tenerlo en mente, ¿va? Y ya, resolviste tu ecuación diferencial de primer orden si la P era 0. ¿Cómo? Pues simplemente integra Q y ya lo hiciste. Eso es todo, esta es tu solución. Esa es su solución para el caso en el que P vale 0. Si Q vale 0, esta sí tiene un poquito más de complejidad, entre comillas. Y si Q vale 0, le vas a poner además un nombre a la ecuación. Vas a decir que tu ecuación diferencial es de primer orden no lineal, pero además va a tener otro apellido. Vas a decir que tu ecuación es de primer orden lineal y es homogénea. Eso de homogénea básicamente es pues, que estás igualando a cero tu ecuación diferencial. Eso significa que x' más p función de t por x es igual a 0. ¿Sí? Tal vez no me creas, pero la solución de esta ecuación también es fácil. ¿Cómo la podemos obtener? Fíjate, voy a despejar de manera rápida esto para que tú veas cómo lo podríamos resolver. Si tú tienes que la derivada de x respecto de t más p de t por x es igual a 0, tú podrías haber despejado este término de este lado, del lado derecho, como una resta, y podrías pasar ahora la x dividiendo. Entonces, si tú divides ahora entre x esto al final te resultará así, con un signo negativo. ¿Ok?
¿Sí? Si tú integras ahora esta cantidad respecto de t, ojo, o de tau, si le quieres dar el atributo de una variable muda, la integral que tienes aquí es la integración de la composición de una función, ¿sí? Y esta función sería dx sobre x. ¿Por qué? Porque estamos considerando que x es una función de t. Si desarrollas la integral metiendo el jacobiano o este término que juega el papel del jacobiano, pues recuperas la de arriba. Ojo, no pienses que las dt se anularon porque se están dividiendo. No, eso no es verdad, no es mentira y además es una mentira fea. Ten cuidado, solamente recuerda que está asociada aquí la composición, la integral de una composición de funciones, ¿ok? Sin embargo, pues pareciera ser que sí, las derivas se anulan, pero es una coincidencia solamente en notación. De este lado, pues la integral aquí te queda la integral de menos p de t diferencial de t. Por este lado te queda que queda el logaritmo, si tú despejas va a ser la exponencial, y al final de cuentas vamos a decir que entonces x función de t es una cantidad que va a depender, bueno, si lo hacemos de un x0 a un x y de un t0 a un t, pues va a ser un x0 por e a la menos integral de t0 a t de p función de t por diferencial de t. ¿Ya? Esta sería la solución de tu ecuación diferencial para el caso en el que q vale 0, en tu ecuación homogénea, para cualquier función p. ¿Sí? Obviamente esta cosa no tiene dependencia de q, porque q dijimos que era 0, ¿ok? Entonces con esta, tú ya resolviste la ecuación diferencial considerando q igual a 0. Y con lo de arriba, resolviste el caso en el que p vale 0. Entonces ya tenemos dos casos como límites que podrías tener en tu ecuación diferencial. Para la siguiente clase, vamos a resolver el caso general. Y ese va a ser más complicado, obviamente, pero lo bonito es que va a juntar o tiene que satisfacer los dos límites. Entonces, si tú tienes una solución, es natural que si tú llevas el límite en el que p vale 0, pues en tu relación, tienes que recuperar la solución de arriba, ¿no? Tienes que recuperar esta. Si tú en esta solución que vamos a obtener más adelante piensas que q es la que vale 0 o va a tender a 0, tendrías que recuperar esta solución, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer la siguiente clase. Vamos, en pocas palabras, a resolver en forma general la ecuación diferencial de primer orden. Y el punto también importante es comprender qué son las soluciones y qué interpretación dan. ¿Ok? Y bueno, creo que eso es todo. Insisto, si tienen dudas o comentarios respecto al video, pueden hacerlos directamente en las notas del Classroom. Pero si no, también lo puedes comentar en la clase, ¿no? Que sea respectiva a ese día. Bueno, con esto cierro. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Saludos.